Lo hablamos con amigos, ¿no? De una franja etaria similar a la mía, o sea, 15, 16 años. Era un sueño de nuestra generación poner un boliche en la playa en Brasil y estar tirado y estar en el mar. Sobre así, todo ¿sabes? estar tirado. Cuando decís boliche no decís bailable, decís un bar. Lo que sea. Porque Sí, antes boliche tenía otro... Esos quinchos Los así, quinchitos, sí. en Claro. la playa, caipirinha, piña colada. Yo sé que hay una película argentina que trabaja Francella y me parece que es Burman el director, que se llama El secreto de la felicidad, y que justamente dos tipos que le fue bien en la vida, tenían su negocio, todo así, patatín, patatá, y un día desaparece uno, lo empiezan a buscar por todos lados, ¿dónde está? Lo empiezan a buscar, papá, detective privado, Interpol, todo así, y lo encuentran en una playita de Brasil de cuando eran jóvenes que se iban allá, y el tipo decía, si yo era feliz acá, ¿por qué me tuve que ir y hacer una vida nueva, una vida en donde el progreso, la casa propia, el auto que cambia, todas estas imposiciones que te van poniendo? Bueno, un poco la vida de Fontova. A Fontova lo rescatan. El negro Fontova. El negro Fontova. Yo siempre creí que era uruguayo por eso. No era uruguayo. Porque estaba en una playa en Uruguay, así, en esa forma de vida, y buscaban esos hippies, digamos, para la realización de la ópera rock Hair. Ajá. Y lo traen, la ópera fue grandiosa, lo Sí, más sí, grande sí, que sí. se vio en la Argentina. Vino el director norteamericano. Es más, creo que son las dos únicas óperas modernas que conocemos, ese y Jesucristo Superstar, y después está Cats. Y estas estaban las mujeres más grandiosas. Qué lindo, ¿no? No, lo que fue la ópera Hair, yo Sí. tuve la suerte de verla en el año 73. Y esto lo traigo a colación, porque no sé si se enteraron lo que pasó en España, que este apagón, este ataque cibernético. Hace poco vi una película justamente esta supuestamente distópica del futuro, que eran estos ataques con Robert De Niro, sí. Exactamente. Sí. Y realmente los dejan, la inutilidad del ser humano es notoria. Es increíble. Bueno, hace poco Elon Musk, casualmente me acordé por esto que pasó, dijo que el mayor desafío o peligro que puede haber en el futuro es la generación de electricidad, porque como toda la nueva tecnología va a gastar mucha más electricidad, Ajá. dice que estamos ante un problema de un momento de superación de la demanda sobre la oferta, que puede volverse aguda casi repentinamente, puede colapsar, digamos, ¿no? Pero bueno, eso Allá requiere hay- mucha más producción. Allá es verano, ¿no? O está No, están en primavera. Primavera, claro. Primavera. O sea, imagínate Pero cuando venga el verano. no han dado explicación todavía de cuál fue la causa de No, todavía no hay... No, dice, Sánchez convocó al Consejo de Seguridad Nacional, la Unión Europea se mantiene en contacto permanentemente, España, Francia y Portugal investiga el origen del apagón. La red eléctrica de España calcula que van a necesitar por lo menos 24 horas como para poder restablecer todo. Sí, pero además en Dijo esa que no hay- película que dice Mario y que vimos los Sí, dos seguramente, sí. el tema día cero, exactamente. Día cero. Los semáforos, por ejemplo, ¿viste? En esas autopistas y cosas así, se empezaba a matar. Mira, yo leí hace un tiempo bastante que estos episodios no son ni accidentales, Que por eso caso- dicen ciberataque. ni tampoco ciberataques, son digamos mecanismos para analizar cuál es la actitud de la ciudadanía frente a estos hechos tremendos. Es detectar cómo la manada Voy a decir que es un experimento. es un experimento. No, Bueno, no digo que sea, digo que yo leí que se estaban provocando en distintos lugares, a veces en lugares muy localizados, para detectar cuál era la reacción social frente a esto cuando se siente absolutamente desamparado, y quizás buscar mecanismos, por si esto es lo que decía Mario, de que
demanda va a superar a la oferta, estos hechos pueden llegar a ser bastante reiterativos. Es como cuando hacemos como es la práctica o de un incendio, como que salgan por acá, algo así. Algo así, y digamos, ir buscando frente a la crisis social y mental que puede provocar un apagón de 24 horas, digamos, ya ir buscando mecanismos de soluciones, de minimización, evitar saqueos, conflictos. Yo lo primero que hago, rompo una vidriera y empezás a saquear. Y te llevamos a la joyería el rubí. El esmeralda, lo rompió así el coche, empezás a sanar como. Bueno, todas esas cosas dice que son en cierta medida, no en esta magnitud, pero son experimentos que se hacen, no digamos. Bueno, un experimento interesante sería el tema del celular, ¿no? Cómo trabajar el tema de la dependencia del celular, porque un apagón por tenés datos, tenés todo, pero cuando se te empieza a acabar la batería, ahí empieza los suspiros. No, pero aparte el wifi que tenés, que anda electricidad. Sí, pero puede tener los datos móviles, pero ya en algún momento se te termina el internet, internet o la batería del celular. Yo lo primero que me acordé, y se me vino la idea, cuando dicen ciberataque, empieza el siglo con la Primera Guerra Mundial, la guerra de trinchera, no había tanque, no había nada, sino que tirándose de trinchera a trinchera, mandándose después viene la Segunda Guerra Mundial, después vendrá, no sé qué vendrá, pero díganme ustedes que saben más, pero llegar que ahora, que en vez de tener un fusil, un tanque, un avión, te bajan una palanca y te ganaron la guerra. Bueno, hay una reflexión que le atribuyen a Albert Einstein, que dice lo siguiente: yo no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí estoy seguro que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Claro, lo que habla de una destrucción generalizada. Se refería a la destrucción atómica, claro, nuclear. Sí. De todos modos, habría que ver, las guerras mundiales no es que tengan necesariamente que darse como se dieron, hay que ver que se articulen distintos conflictos al mismo tiempo, ¿no? Hay una sumatoria de conflictos que de pronto dieron una concurrencia que provocó el estallido de las dos guerras. No olvidemos que eran estallidos de guerras provocadas por imperios muy territoriales, con mucho sistema colonial, con mucha colisión de mercados. Son las guerras de la revolución industrial, digamos, del reacomodo que provocó en el mundo la revolución industrial. Entonces ese reacomodo no quedó del todo homogeneizado o amalgamado en la primera guerra y necesitó como la segunda para volver a rearmarse. Es algo así como un nuevo reparto del mundo en función de las nuevas capacidades que se habían creado. Ese meollo un factor, el más importante para mí. Un meollo que vos estás describiendo y que yo adhiero, esa fue la razón, no ha sido subsanado. Y hoy la teoría del espacio vital, que ya no es territorial, digamos solamente, empieza a manifestarse en todo esto y tiene que ver con la fuente de recursos estratégicos que son escasos. Tiene que ver con el agua, tiene que ver con la energía, tiene que ver con las tierras raras, tiene que ver con el litio, pero la esencia de esos enfrentamientos, que son la esencia de todos los grandes enfrentamientos, todos a lo largo de la humanidad, digamos, te invadieron el territorio de casa y vos ya no podés alimentar a tu población, te destruyeron las cosechas y ya no la podés alimentar, y ahí tenés que recuperar. Ese meollo hoy sigue estando presente, y además con un aditamento, desde mi punto de vista, que yo vengo desarrollando hace mucho tiempo. Ha aparecido una suerte de neomaltusianismo, donde no cabemos todos, muchachos. No cabemos todos. A ver, y entonces, saquen número, quieren un número. A partir de la década del 30, la Fundación Rockefeller, con un montón de institutos de genética, empezó a ver cómo limitaba la población mundial. Y dentro de esos institutos de la Fundación Rockefeller trabajaba Joseph Mengele, que después va de director del campo de concentración de Auschwitz, donde hace todas las prácticas perversas que se conocen, y esto se reflota después de la guerra con dos libros
Uno es la explosión demográfica, o sea que no hay forma de pararla. Un tal Ehrlich, que era especialista en mariposas, que dicen que no lo escribió de él, que sienta las bases, se fue en el año 68, de lo que después viene a ser el ecologismo, y que lo que decían los norteamericanos, que siguen teniendo la hipótesis de conflicto, por eso se encierran, dice: nosotros podemos vencer en todas las guerras, pero no podemos vencer el crecimiento generacional, la explosión demográfica, porque los pobres en todas las situaciones van a tener nacimiento. Esa costumbre inveterada de los pobres. De esos asquerosos, no saben qué hacer, ahí, va, pero está bonito, déjame terminar una cuestión más. El segundo libro sale en la década del 70, lo hace el club, lo encarga el Club del Roma, lo hace el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se llama Los Límites del Crecimiento. Dice: la Tierra va a estallar, porque el crecimiento... ¿Cómo está la población? ¿7.000? Casi 8.000. Casi 8.000 millones. Dice, la población crece más que la producción de recursos. Sí. Y ahí empieza otro conflicto con la Iglesia, porque la Iglesia ya ahí empieza a ver que esto no era tan así, que lo que jodía al mundo no era el crecimiento poblacional, sino la acumulación de riqueza por unos pocos. Y empieza a discutir cuando ese grupo dice que la Tierra no aguantaba más de 5.000 millones de personas, la Iglesia dice que 20.000 pueden dar, pero si uno se come lo de 80, es imposible. No, Mario se está en la gatera, te quiere contestar. No, contestar para qué, para defender alguna postura, no. Muy claro lo que estaba diciendo Ricardo, y vuelvo a decir, las connotaciones que entre otras cosas tiene la Iglesia, no sé, hablar de este tipo de cosas. Pero vuelvo a esto, al ciberataque y esta dependencia tecnológica que tenemos como personas. Que decíamos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que cambió el mundo. Sí. Cambió el mundo, en todos sus aspectos lo cambió, y vino todo corrientes filosóficas, industriales, todo esto que estabas vos diciendo, Ricardo, del aumento poblacional y demás. Y yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, el gran conflicto global fue la pandemia, en el cual como herramienta fundamental fue esta comunicación, el uso de las redes y demás. Y me parece que eso consolidó esa dependencia y la fragilidad que tenemos hoy como la humanidad en el mundo. Vos te referís conflicto en cuanto... Bueno, no sería típicamente un conflicto. Vos lo que querés decir en cuanto a la globalización de un problema, digamos. Claro, sí. Como problema global. Ajá. Sí, porque conflictos hubo mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero global, decimos que nos afecta a todos pero la tensión provocada por la pandemia, sí, yo creo que fue una inédita en esta altura. No es que fue la primera, pero fue inédita en cuanto a su diseminación por el mundo. Claro. O sea, nunca una pandemia nunca fue tan pandemia, digamos, tan pandémica, de extenderse por todo el globo. La gripe española, claro, era más acotada, acotada. Aquí la expansión por el planeta fue la que generó este tema, lo cual invita o abre la puerta a que pueda haber futuros fenómenos similares a nivel biológico. Viste, dicho sea de paso, ahí están los medios volviendo a plantear el tema de que surgió de una vacuna, de una fuga de un virus de un laboratorio, tratando de proponer una nueva vacuna. Pero puede haber también otro tipo de fenómenos, por ejemplo, que todavía nosotros no lo podemos predecir del todo. Así como hubo una explosión de población, y la explosión poblacional es alarmante para los recursos del planeta, también cabe reconocer que la explosión poblacional se dio en aquellos lugares, en ciertos lugares del mundo. A medida que se asciende socialmente y que se ascendió socialmente en lo material, en los bienes, descendió la tasa de natalidad. En Europa y en Estados Unidos descendió en forma alarmante. En Argentina mismo hay una baja tasa de natalidad. 24% menos el año En cambio, pasado. Creció mucho en más. Está empezando a bajar. Bajó bastante en China, no solo por la obligación de no tener hijos, sino porque cuando el gobierno permitió tener 2 hijos, como ahora, no avanzan la mayoría de las familias en tener 2. En cambio, la India sigue con la explosión demográfica.
África también. O sea, hay como bolsones. África nadie que sabe cuántos habitantes tiene. Sí, lo África que han hecho se en descontroló. África. Porque pero eso explica en parte también la emigración de población africana hacia Europa en forma cada vez más fuerte, ¿no? Además de los conflictos que tienen internos, ¿no? Pero el problema puede ser inédito en cuanto a eso. ¿Qué curso seguirá la evolución de la población? ¿Se verán los estados obligados a establecer políticas así al estilo de los chinos de prohibición de nacimientos? ¿Se verán los estados obligados a generar seguros sociales para paliar la desocupación que provoca la tecnología? Hay un montón de preguntas que quedan al futuro, digamos, claro, que se nos vienen, ¿no? Claro. Sí, yo sí lo apuntaba más a esta forma de pensar en voz alta nada más. Sí. Decía de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en donde nace el estado de bienestar, donde el sueño americano, donde después esas clases sociales que cubrieron sus necesidades y sus placeres, empezaron a pensar más allá, y surge el mayo francés y demás. Yo digo, la pandemia de COVID generó un elemento que es la dependencia de los medios electrónicos, llámese computadora, celular y todo lo que vos quieras. Hoy tenemos en España y ahí en Portugal un ciberataque y te cortó, pareciera como que el mundo se partió al medio. Para eso el mundo se partió al medio. Quiero decir con esto que si no estamos viviendo, porque con el celular, la computadora, las redes, hay obviamente una manipulación del individuo que va dirigido para atrás para estas cosas. ¿Quién es el que tiene la X, Elon Musk? Elon Musk. Claro. O sea, ¿viste esas películas que veíamos de Luthor, el malo de Superman, que decía el mundo será mío? Es que el internet, todo lo que tiene con la virtualidad, lo rige en empresas oligopólicas de Estados Unidos. Entonces ellos son los que manejan de alguna manera, no el pensamiento, pero sí el direccionamiento de ese pensamiento a nivel global. Sin duda, sin duda. Duan Chomsky ha denunciado en distintas oportunidades las técnicas de manipulación, y hay un libro muy interesante que ya tiene sus años y esto se haya ido perfeccionando para mal, que es el proyecto Echelon. El proyecto de manejo absoluto de las comunicaciones y de la incidencia. Y el poder que tienen. Yo no me acuerdo ahora un caso si fue en Australia o Nueva Zelanda, que querían regular el buscador de Google, y Google, desde la empresa de Google, decía no, me voy. Y ahí tuvieron que ir para atrás, porque ¿cómo no vas a tener Google en tu país, no? Bueno, Brasil también intentó, pero creo que también... Brasil le dobló el brazo. Y ahora hay varias... lugares que empiezan a defenderse. China tiene su propio Google y no permite ningún tipo de manipulación. Bueno, pero te sigo Google y los más. El 5G, que es el elemento tecnológico que maneja China, que no quieren que en Estados Unidos, porque dice, si te maneja, a eso voy. Es el 5G, si te entra, Estados Unidos lo rechaza porque se me va a manejar toda la información, ¿viste? Vos lo tenés todo acá, me dejás desvalido. Por eso, digamos, la guerra esta comercial tiene mucho que ver con lo que vos decís, el 5G, y esto llevó a que la vicepresidenta de Huawei la hayan acusado y la hayan detenido en los Estados Unidos. ¿Qué decía Mario? No, que también hay paradojas en esto de la expansión de la tecnología. La paradoja está que por un lado están las grandes compañías que controlan los soportes de la transmisión de la información, digamos, y pueden imponer una agenda de temas o de recortes. Pero por otro lado, la paradoja es que nunca antes tanta gente produjo contenidos de comunicación como Totalmente. ahora. O sea, hay una masificación de opiniones circulando, una cantidad abrumadora, desde las puteadas que se sienten cada vez que uno lee alguna nota en un diario y que mandan comentando lo que dice el cronista o lo que sea, o debatiéndolo, hasta, por ejemplo, el fenómeno que ocurrió unos años atrás. Estoy pensando en la primavera árabe. Claro. Que en algunos países las convocatorias a las plazas las hacían por celular. Sí, en Egipto. Los jóvenes. En Egipto, en el Cairo fue así, y en Túnez.
fue donde más se utilizaron. Y una sublevación que tuvo Erdogan también en Turquía, en Estambul, también se inició por ese lado. O sea, genera también una distribución. Acá en la Argentina te sumo la 125. Sí, yo no diría de poder, pero sí hay una circulación por abajo que puede discutir ese control desde arriba y dispersarlo o contradecirlo y buscar nuevas formas de cómo manejar eso también, más vale. Yo te lo discutiría, Mario. Yo te lo discutiría. Ojo, yo estoy planteando. Yo te lo discutiría, Mario, ¿sabes por qué? A ver, ¿por qué? No, porque el que hace eso, digamos, eso se llamaba la democratización de la información. Sí. En vez de la verticalidad, se horizontalizó y dio la posibilidad. Pero tenés que ver cómo piensa esa persona que está haciendo uso de esa horizontalización de la información. Sí. Si estamos diciendo que hay una manipulación, el tipo que también trabaja en esto y que manda información o crea o manda video o crea lo que también está manipulado. Sí, en algunos casos sí, pero también pueden haber grupos que operen en determinado proyecto político, con mucho poder. También, pero está manipulando. Bueno, sí, desde otros lugares, no digo que no manipulen o sean manipulados, lo que digo es que hay una paradoja en cuanto a la masificación de las comunicamunicas. Yo no veo tan concentrado en 2 o 3 usinas la opinión del mundo, digamos. Creo que hay hay mucha multitensión, digamos, es multitensional, hay muchas dialécticas operando al mismo tiempo, paradojas dentro del sistema de comunicaciones en cada país y a nivel mundial. Y me parece que justamente tratar de controlar eso es una aspiración, más vale de los grandes capitales, por supuesto, de los grandes gobiernos, no solo capitales, porque China, al tener un superestado, lo hace desde el Estado, otros lo harán desde las grandes empresas monopólicas, pero eso creo que esa pugna, justamente, hace que no haya un monopolio ya, digamos, mundial, aquella idea de la ciencia ficción, de un gran hermano manejando todo. Sí, pero Mario, si yo quiero hacer uso de mi democratización informativa y lo quiero mandar, y a mí, el dueño de que me baja la palanca, a mí... ¿Sabes dónde me tengo que poner la intención de trasladar mi mensaje? ¿Y si se van a otro que compite con él? Y habría que ver si hay. Acá no hay. Sí, el gran capital de esas empresas de comunicaciones tiene que ver más que nada con la información. Con la información. Ellos lo que les interesa no es que vos seas peronista, radical, etcétera, sino tu información, cómo pensás y la construcción de perfiles. No somos personas nosotros en las redes, somos perfiles. Perfecto, pero hay una cuestión. Todas las redes... En cuanto vos planteás cosas que no digo que subviertan, sino que son una clara posición en contra del sistema, hay censura a muerte. Vos aparecés como que mandás a 100 un comunicado y no llegan. Te salen, te figuran como que llegó, le preguntás, se la prueba, le preguntás, che, te mandé esto, no lo vi. Sí, puede ser del algoritmo, puede ser también las palabras, hay un montón de variables, ¿no? Cabe preguntarse cómo impactó todo esto en la política argentina, ¿no? Los últimos tiempos. Sí. También lo que tiene, como siempre decimos que la comunicación hoy pasa por nichos, no hay tanta, ¿cómo decirlo?, contraste entre uno y otro. O sea, uno entra a las redes para ratificar lo que piensa, no para debatir. Para buscar una verdad. Una verdad revelada, las burbujas que se generan dentro de la virtualidad es lo que imposibilita de alguna manera el debate, y es una manera de direccionar el pensamiento, que cada vez pensemos lo mismo y nos encerremos en nuestras ideas. Este tema es apasionante.